Gracias por venir a la charla. Esta última hora antes de comer, intentaré que sea lo más ágil posible. Vamos a ver si esto llega. Vale. La charla originalmente era optimización de imágenes y Machine Learning. Con todo el tema este del hype que hay Machine Learning, al final lo cambiaba a Machine Learning más optimización de imágenes. Bien. Hace un rato veo un tweet donde la community manager de la empresa dice: Joan León va a hablar de tema. Digo, bueno, vale, bien. Un retweet de una cuenta de Machine Learning. A ver, esta es la frase que hay en la descripción de la charla. O sea, lo digo por las expectativas que puedan haber en cuanto al tema de Machine Learning. Empecemos precisamente por eso, que es lo que creo que os ha llamado más la atención a todo el mundo, que es la parte de Machine Learning. Y en concreto es cómo implementarlo. Yo vengo del mundo de frontend, me gusta mucho el tema de la optimización, el tema de las imágenes. Tenía una parte de un bloque de introducción donde explicar que la importancia de las imágenes, el peso que tienen, que cada vez hay más. Pero bueno, es información que ha corrido muchísimo por la web y sería redundante. Tenemos imágenes a cascoporro, pesan y tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, en productos como inmobiliarias, en Fotocasa o Habitaclia, tenemos casos estos son fotos de un inmueble, algunas de ellas, no están todas, pero, por ejemplo, esto de aquí es potencialmente muy optimizable, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si la primera opción que tenemos es taguear las imágenes, tenemos el tagueo por parte del usuario que inserta las imágenes, luego es cuando nosotros podemos meterle un algoritmo de comprobar si baños, la parte de trasteros, pasillos, garajes, un poco de todo. Las partes más oscuras se ven oscuras. Y aquí un ejemplo de... Esto lo veremos luego más adelante. La imagen original pesaba 185K, solo pasándolo por una optimización con la parte del subsampling, chroma subsampling, luego veremos lo que es, bajaba a 2K y luego bajaba a 172. En un solo ejemplo puede ser poco, pero cuando estamos hablando de millones de imágenes, estamos ahorrando espacios de S3, tráfico y demás. Esto es lo que comentaba, luego veremos exactamente qué es este 421 y 4220. Otro ejemplo de optimización. ¿Por qué he puesto el ejemplo de los baños? Hay inmuebles que hay fotos que son... O sea, no deberían estar, en mi opinión, pero el baño quizás es la parte del inmueble menos atractiva. Y la que, en el caso de optimizarla, pues... es más fácil que el usuario no note tanto la diferencia. Con el ejemplo de antes, podemos bajar aún más el peso con el tema de añadirle un blur de un píxel. En el proyector no podemos ver la diferencia, os puedo asegurar que en la pantalla tampoco se ve la diferencia. Estamos haciendo el blur de un píxel y estamos bajando 20K sobre la misma imagen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos modelos de Machine Learning para identificar objetos en la imagen y los pasa a texto, por lo cual podemos hacer un tagueo automático. No pasa nada. Estaba pactado. Después tenemos este otro modelo que es mucho más interesante, YOLO, que lo que hace es, YOLO Look One es el acrónimo, y lo que hace es detectar objetos y enmarcarlos. Claro, ahí ya, cuando yo empecé a ver esto dije, oh, aquí ya podemos hacer más... Ahí ya podemos hacer más cosas. Luego, hace un rato he tuiteado las slides, el código lo podéis ver más detalladamente luego. Aquí estoy utilizando el algoritmo y lo que hago es parsear una imagen, estoy parseando la propia del ejemplo, utilizando la web para que todo el mundo tenga la misma referencia,
y nos indica que un 99% hay una bicicleta, el 93% hay un track, o sea, un camión, furgoneta, y un 100% un perro. Y evidentemente es justo lo que nos está marcando. Y cuando yo vi esto es cuando pensaba, vale, yo sé que desenfocando un poco las imágenes pierdo peso, desaturando las imágenes también pierdo peso, o sea, las imágenes, entonces pensé, bueno, ya que tengo el área que realmente me interesa, puedo desenfocar un poco el resto. Bueno, ahí tengo el primer problema, que es vale, pero es que es un cuadrado. O sea, depende del porcentaje de desenfoque y de saturación que esté haciendo, entonces se verá mucho la diferencia. Vale. Hay un dataset, Coco, de Microsoft, llevan años haciéndolo. Hubo una vez que comenté sobre esto pensando que era un modelo, y no es un modelo, es un dataset, y lo que están haciendo es, el acrónimo es Common Object in Context, y lo que están haciendo es perfilar objetos, elementos, personas, animales, de todo, pero lo están haciendo de forma humana. O sea, hay una cantidad ingente de personas haciendo esto, llevan años haciéndolo, pero la ventaja es que podemos utilizarlos como datos para entrenar nuestro modelo y enseñarle a leer las imágenes y detectar todas esas formas. Aquí un ejemplo, este es de la web. Nos muestra, por un lado, el bus, detecta lo que son autobuses y están así perfilados. Fijaros que está un poquito recortado, así bastante rápido, pero para el objetivo que yo quiero conseguir me sirve. Están los coches también, por otro lado. Y aquí, por ejemplo, esto está hecho de forma manual. Ahora comento el por qué está hecho de forma manual. Y estoy bajando el peso de 247 a 104. Un ahorro de 143 kilobytes. Está un poco desenfocada y un poco desaturada. Entonces estoy bajando bastante el peso. Por contra, y esto es un poco lo de las fotos, el portrait mode de los móviles, que al mismo tiempo lo que estoy haciendo es ganar la atención en el elemento que me interesa destacar, en este caso el bus. Comento esto porque precisamente implementaciones que podemos tener en mi anuncio, por ejemplo, estoy vendiendo pues, el portátil, hago la foto, detecto que es el portátil, desenfoco un poco el resto y ya, ahorra el peso de la imagen, la descarga más rápido, el usuario más contento, el foco se destaca más sobre el elemento, entonces es ahí donde estamos trabajando para implementar todo esto. Vale, yo quiero implementar Coco. En Shifted tenemos un optimizador de imágenes propio, que lo hemos ido desarrollando, se llama Jams. Y en el ejemplo tenemos precisamente el efecto contrario, porque a la hora de desarrollar la feature, esta feature es la de emborronar una cara, un elemento, una matrícula, entonces nos permite hacer eso. Creo que está por aquí en el JSON, no lo leo. El sigma es el número de veces que pasa, un 40 de sigma es un cuadro totalmente del color medio de todo el área. Vale, pues entonces estamos trabajando, de hecho ya tenemos el equipo montado, hemos empezado a trabajar en ello y teniendo en cuenta la optimización. Bueno, esto en este caso sería el último, porque lo primero que hacemos es con YOLO detectar los objetos, con Coco la parte de traceado y luego hacer la optimización. En ese proceso lo que estamos haciendo es detecto los elementos, los traceo, exporto el shape, que es lo que me interesa, y luego lo mismo que antes hemos visto, el pez payaso desenfocado solo por un cuadrado, en ese caso sería al revés, utilizo el área y desenfoco el resto para conseguir lo que queremos. Estamos trabajando en ello, próximamente lo tendremos. Otros temas de Machine Learning, que es lo que le he llamado el Image Responsibility.
El hecho de entrenar al modelo diciéndole esto está mal, o sea, que no cuelguen con una foto, que el anunciante, esto de aquí súper borroso, un collage de imágenes, eso no aporta nada. Entonces, esto es bien. De hecho, esto es la documentación de uno de los productos de Habitaclia y está como información al usuario. Oye, esto está bien, aquello está mal. Pues podemos automatizar el proceso diciéndole, entrenamos el modelo, de hecho estamos entrenándolo, para ver cuál es el ratio de éxito. Vale, tema de Machine Learning. Precisamente yo le llamé Machine Learning, me junto, vuelvo a decir, soy frontend, me junto con un Data Science y me dice, no, pero Joan, esto es Deep Learning. Digo, vale, pues es Deep Learning. En el momento que entramos a procesarlo en varias capas, es Deep Learning y no, o sea, no sale más de ahí. O sea, que el tema es cómo nombrar al proceso que estamos utilizando. O sea, realmente no estamos utilizando Machine Learning, sino Deep Learning. Y si alguien opina lo contrario, que me corrija. O sea, bueno, la pregunta, ¿necesito optimizar mis imágenes? Respuesta rápida, sí. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en esa respuesta, que es, tenemos muchas herramientas online que nos permiten analizar las imágenes y ver si son potencialmente optimizables. En las slides, a la parte de abajo suelen haber enlaces, luego las podréis ver. Web Page Test nos testea un montón de cosas, tema de performance, tema de accesibilidad, tema de imágenes. Aquí nos lista, por ejemplo, imágenes, creo que en el siguiente se ve mejor. Nos aconseja utilizar imágenes progresivas, JPG progresivos. Luego vemos también el tema de los tipos de imágenes disponibles. Cada una de ellas, potencialmente cuánto ahorraríamos en el peso. Cloud Analytics también nos está utilizando, o sea, nos está informando, esta es tu imagen y la podríamos optimizar a 75K. Evidentemente es brutal. Hay más ejemplos, nos enseña la imagen actual, en el caso de que sea JPG, en el caso de que sea WebP, los pesos y tamaños. Fijaros que aquí incluso nos está recomendando, estoy leyendo la página, me la estás sirviendo a 460 por 280, pero la estás utilizando a esta resolución. Eso es un tema que también es interesante, sobre todo en mobile, porque cada píxel, sí que es verdad que al igual no vale la pena, o creemos que no vale la pena optimizar 2K de una imagen por el hecho de redimensionarla, pero en memoria del teléfono sí que afecta mucho, porque está ajustando esa imagen, pero la imagen la está cargando igual. Y una imagen de 400 por 400 es 400 por 400 por 4, los 4 canales. Entonces, todos esos píxeles se están cargando en memoria. O sea que el tema, por eso nos aconsejan optimizarla a la imagen que la estamos sirviendo, o sea, al tamaño que la estamos sirviendo. El Developer Tools también nos sirve muchísimo. Con este tema en negro se ve poco. Me gusta muchísimo la Developer Tools, incluso me gusta hacer análisis forense de la web y ver qué tiene, qué descarga, qué puedo optimizar. Esta es una web del grupo, de Shifted, es un blog, está sobre WordPress y es simplemente informativo. Y como tal, pues no lo está mirando alguien de tech, yo filtro por imágenes, ordeno las imágenes y desde ahí quizás no lo veáis, pero esta última ocupa 7,25 megas. Vale. Cuando seleccionamos la imagen, a la derecha nos muestra una previsualización y yo vi aquello y vi, ¡ay! No carga la previsualización. Mochila tienen un Slack público, entré en el Slack, le pasé una captura, oh, me pasa esto, y me dijeron, a ver, no es un bug, tampoco es una feature. Pero no es un bug, dice, pero es que está cargando 1 mega. Cuando pasa del mega ya no sigue pintando. Vale. O sea que yo lo veo como una feature. Oye, si eso no se ve, algo pasa. Eso sí, tenemos una imagen de 7068 píxeles por 2377. O sea, una brutalidad.
Independientemente del tema de la optimización, ¿no? Hay que ser un poco coherente y eso sí, estamos sirviendo a una altura de, le he dado al otro, de 6,76. Por proporción, eso es el header, es una cabecera, que tampoco aporta mucho. Otra web que analicé fue la de Desigual. Digo, voy a ver, evidentemente, el tema de imágenes, aquí la parte de optimización es mucho más complicada y son mucho más sensibles por la calidad de la imagen. Tiene que tener muy buena calidad. Eso, la franja de optimización es muy pequeña. Bueno, pues tengo la imagen, estoy cargando una imagen de 7,65 y la estoy sirviendo a 2,44, lo mismo que nos ha pasado antes. Estoy cargando una imagen de 400 por 600 y aquí la estoy escalando. Bueno, en esa parte bien. Aquí es una bestialidad, está cargando una imagen de 2000 píxeles por 3000 y la está sirviendo a menos resolución. En móvil ya sí que era un festival. Yo veo, bueno, luego con el simulator de iOS para tenerlo a las proporciones que toca, veo que la URL que piden es de 2000 píxeles, ¿vale? El width, 828K de imagen. Otra de las imágenes, porque tienen varias en esa colección, está el detalle, vuelven a servir la 2000, 2 megas de imagen para el móvil. Eso sí, podemos hacer zoom y los hilillos, sí, o sea, realmente tenemos detalle. O sea, estuve a punto de comprarlo, ¿eh? O sea, cuando... Otras herramientas, Lighthouse, incorporada ya en el Chrome, también tenemos análisis de performance, best practice, nos da información. Este está muy bien porque nos está dando información de tiempos de carga, la parte que se carga fuera off screen para utilizar lazy loads, potenciales alternativas de formatos. También nos dice lo que podríamos ahorrar. Es que, fijaros en esta columna, 93%, 54, 54, 56, o sea, realmente nos está dando ya mucha información. Por cierto, hace un tiempo pasé un tuit de que venía a hacer esta charla, que si alguien se animaba que hiciese este análisis de su web, la verdad es que nadie me respondió, pero hubiera sido guay, la verdad, poder ver casos de uso y poder dar recomendaciones reales. Hay un montón de información, los aspect ratios también, de los está sirviendo así, lo podrías... Todo eso es memoria que estamos utilizando, independientemente de esos 2-3K que podamos estar ahorrando. También lo tenemos como CLI desde la consola. Podemos ver listado el peso de todo y lo que nos interesa son la parte de las imágenes. Bueno, varias capturas de eso. Lighthouse también lo tenemos desde consola. Al lanzarlo desde consola nos abre una versión de Chrome y nos pinta en pantalla. El tema de selección de formato. El primer paso es vector o píxel, eso lo tenemos claro, si es logo, vectores, si no rasterizado, tipos de imagen, el JPEG, el PNG, GIF. Lo he puesto en rojo porque el tema del GIF es, aparte de enviar los GIF por WhatsApp molan mucho, los vídeos son mucho más ligeros que los GIF. O sea, cualquier vídeo que queráis poner lo ponéis como vídeo y pesa bastante menos que los GIF. WebP de Google, JPEG XR de Microsoft y BPEG, que es un claro candidato a sustituir a JPEG. Es del 2015 y están trabajando sobre el algoritmo y comprime mucho mejor y mantiene mejor la proporción de resoluciones. Ejemplos de optimización de JPEG, diferentes, la calidad.
De hecho, esa misma imagen del 100% al 75% ya baja una barbaridad. El formato del baseline, que lo hace de forma, va cargando la imagen y la va mostrando conforme se va cargando. La progresiva, que se utiliza muchísimo sobre el tema de, bueno, ves primero muy borrosa, la segunda, la tercera, y sobre eso os quería mostrar este vídeo para que tengáis en cuenta. A la izquierda se está utilizando el baseline, a la derecha se está utilizando el progresivo. Cuando creáis que el progresivo ya está, podéis levantar la mano, o solo un momento, tampoco estéis. Oh, ese loading es la wifi, Bueno, va haciendo. En principio dura 50 segundos, pero como tenemos problemas con el wifi, voy a adelantarlo un poco. Llevamos 39 segundos, vamos a dejarlo, vale, ya cargado, vamos a dejarlo por aquí, llevamos unos 39 segundos, aquel sigue cargando y justo ha acabado ahora. Claro, la percepción que tenemos, o sea, realmente sigue trabajando, sigue procesando la imagen, aunque nosotros continuemos haciendo scroll, la imagen sigue procesándola y decodificándola, y eso consume mucho. Entonces, la diferencia no es tanta como la que apreciamos, porque llega un punto que el algoritmo sigue trabajando sobre la imagen, va añadiendo píxeles, pero nosotros ya somos incapaces de ver esos píxeles. Este es el gráfico de cómo funciona la parte de la carga progresiva. O sea, hay que esperarse, en el primer caso nos tenemos que esperar, en el segundo hace un previo scan, después un good scan, después el final scan. Es un algoritmo que lo que va haciendo es repintándolo. Esto es lo mismo, pero de forma gráfica. Aquí se utiliza mucho el tema de utilizar el color medio de la imagen para ponerlo de background, entonces la percepción de que se está cargando es mejor, en principio, porque cosas negativas de la parte del formato de JPG progresivo, y es que a veces puede ser más lento de decodificar. En ese ejemplo estaban muy a la par, el del baseline ha tardado un poco más, pero está muy a la par. No siempre ocupan menos y para mí la más importante, hay muchos usuarios que eso les molesta. Precisamente, fijaros que hemos visto el vídeo de ¿cuándo ha acabado el vídeo, la imagen? Hay gente que tiene esa percepción de ¿ha acabado ya o no? ¿Esta es la imagen final? Pero claro, en el vídeo hemos visto un DON porque tenemos el ejemplo, pero no tenemos un DON de cuándo ha acabado la imagen. Entonces, hay gente que esa parte le molesta. En el formato de Webpack de Google, o WebP, tenéis aquí el enlace a la documentación, también reduce muchísimo los tamaños. ¿Quién está utilizando WebP en producción? Netflix, Amazon, Yahoo, Google, como no, evidentemente, The Guardian. Y Google, evidentemente, cada vez más lo está utilizando en sus plataformas. Pues tiene millones de usuarios, es la mejor manera de probarlo, él lo sirve con su formato. Y justo hace poco comentaba con un compañero el tema del WebP, si sí, si no, el soporte que tienen los navegadores. WebP no deja de ser el códec. La petición URL puede ser en JPG. La pedimos en JPG, el servidor, según la cabecera, comprueba si tiene soporte para WebP o no. ¿Tiene soporte? Te enchufo WebP. ¿Que no tiene soporte? Te enchufo el JPG. O sea que hay muchos de esos servicios que lo hacen ya al vuelo, lo que hemos visto antes. Entonces, según el soporte, entrega uno o entrega el otro. Vale, ya nos hemos convencido de que necesitamos optimizar las imágenes. Al primero que tenemos que decirle, vamos a optimizar las imágenes, es este señor, y no encontrarnos con imágenes de 7 megas en producción, de que no suban así al libre albedrío. Para los diseñadores tenemos herramientas muy potentes y muy intuitivas, drag and drop de imágenes, de carpetas, n carpetas con n inceptions, le tiras y comprime todas.
Esta es otra herramienta, Image Optimization. Por detrás se utiliza Node. No recuerdo, no está utilizando Electron, está utilizando Node. No sé qué, no me acuerdo. Hay otro package tipo Electron que hace lo mismo. Pero eso sí, aquí hay una captura de la diferencia del original, el Image Min y el Image Optim. Claramente reduce muchísimo más. Este primer ejemplo, que era la mega imagen, me sorprende que el Image Min no ha sido capaz de optimizarlo. O sea, hay algo, posiblemente por memoria. Ha querido leer el archivo y ha hecho como los de Mochila. O sea, ha llegado hasta aquí, oye, lo dejo. Los iconos son enlaces. Yo la parte que me gusta trastear es la de, vale, ¿y con qué lo está haciendo? Me voy a las settings y veo los encodecs que está utilizando. Y eso me lleva a poder ir uno a uno para comprobar cuál me va mejor, cuál puedo integrar, cuál tiene línea de comandos, CLI, porque me interesa ejecutarlo en algún proceso. Cuidado con este de Google, porque puede tardar 20, 30 minutos por imagen. O sea, tarda mucho. En el Image Optim está allí y en cuanto lo marcas te sale un alert. Cuidado que te pueden tardar hasta 30 minutos o más. O sea, hay que tenerlo. Optimiza muchísimo, pero evidentemente es o bien porque lo quieres probar o bien porque eres un talibán de la optimización y dices, bueno, me da igual, es mi landing, lo hago y ya está. Lo puedo hacer una vez. En procesos, evidentemente, es imposible. Antes, como comentaba lo de las slides, luego lo podréis ver con más detalles. El JPEG Recompress, línea de comando, pasamos al origen, destino, número de loops de veces que pasa, hay parámetros de mínimos y máximos. Este es el que, de los tres que ahora veréis, es el que más optimiza la imagen. Aquí tenéis los tiempos que ha tardado. Evidentemente esto sí que es asumible, es decir, bueno, tengo un site con 20 imágenes, pues mira, en 20 más los picos, en un minuto tengo las imágenes procesadas. El Convert de ImageMagick, este lo comento porque hay muchos muchos servers que lo tienen el ImageMagick de forma gratuita en las distribuciones. No reduce tanto el peso, pero sí que es más rápido. ModJPEG, igual. Perdonad que aquí fijaros, aquí vuelvo a utilizar esto de el sampling factor, lo de los 420. Ahora veremos eso exactamente qué es. Otro ejemplo con el ModJPG. Este es lo que comentaba. Esa misma imagen que antes nos tardaba un segundo, nos está tardando 3 minutos, 4 minutos y la siguiente con la calidad 84, 4 minutos en procesar la imagen. En el proyector no veréis muy poca diferencia, en pantalla tampoco se ve la diferencia, son imágenes prácticamente iguales y en este caso la verdad es que el tiempo no compensa para nada lo que le hemos bajado versus la primera opción que hemos visto. ImageMin tiene un repo donde tiene todo, lo que está haciendo es wrappers en Node para la mayoría de los compresores. ImageMin más plugins, es tan simple como cargar el ImageMin, cargar los plugins que necesitemos y luego simplemente parsearlo. Aquí con un ejemplo con WebP. Y el site que hemos visto antes que ocupaba 7 megas la imagen, esta es la carpeta de imágenes y después de pasarlo por este de aquí nos queda en 2,3. Evidentemente hemos ganado bastante. Servicios que hacen esto. Cuando empecé con todo esto de la optimización de imagen, empecé a leer, leí, luego al final hay un enlace, una referencia de un artículo de Adios Money, que ese artículo lo tiene publicado en un site dentro de la plataforma de Google y ha acabado haciendo un libro. Él mismo lo dice, que el tiempo que invertimos en aprender, en querer actualizar, es mucho mayor que lo que nos puede costar un servicio de estos. Yo sí que me gusta hacer el ejercicio de
si yo ahora contrato cualquier servicio, como mínimo sé cómo funciona. Y me gusta saber el porqué de las cosas y de esta manera ya no es la sensación de decir, me están engañando, no, sino como mínimo saber que lo que estoy comprando, qué hacen detrás, por qué tienen esos tiempos, por qué tienen esos costes y cosas así. ¿Alguno de vosotros conoce esta web? ¿Una persona? Es dos, bien. Lo sacaron, creo que hace ya 2 semanas, que fue el Chrome Dev Summit de Google, y presentaron esta herramienta donde le haces un drag and drop de la imagen, o coges una de aquí, cogí la primera, tienes un slider para ver el antes y después, tenemos aquí la imagen original y su peso, las calidades que podemos utilizar, nos tienen a las avanzadas para entrar en más detalle, tenemos el desplegable y podemos seleccionar el código que queremos implementar y, volviendo a lo que decía antes y que me gusta saber cómo funcionan las cosas, tienen un repo, está en open source, me voy a carpeta codec, veo que los codecs que están utilizando y luego además que los están pasando a WebAssembly para utilizar los codecs desde el navegador. O sea que ahora cuando estamos utilizando las imágenes las estamos utilizando nosotros. Entonces, genial, la verdad. Me parece muy loca la idea. Antes comentaba, estamos utilizando, tenemos un optimizador de imágenes propio, no por el hecho de no nos fiamos de los otros o por los servicios. Se está manteniendo un equipo de eso, o sea, el coste del mantenimiento del equipo es mucho más caro que utilizar un servicio, pero como mínimo se decidió hacerlo de forma interna para conocer, trabajar sobre la API. Tenemos una API donde tiene un montón de los blurs, las gamas y un montón de imágenes 360. Está basado con open source, se está utilizando el BIP y productos internos que lo están utilizando. Lo del Chroma Subsampling, eso es lo que hemos visto antes del 4.2.0, 4.2.1, ¿eso exactamente qué es? Quizás es un pelín complejo de asimilar y lo digo por experiencia propia, ¿eh? O sea, cuando lo vi pensé, no acabo de enterarme. Cuando llegas a la conclusión, primero veo esto y me costó empezar a interpretarlo. Lo curioso es que es una solución de 1950 para vídeo. En vídeo querían emitir vídeo, oye, hay que optimizar y en vídeo empezaron a trabajar con el tema del subsampling. ¿Cómo funciona? Tenemos Luma y el croma. La luminosidad, nosotros cualquier filtro que le pongamos en blanco y negro, la foto la seguimos viendo igual, reconocemos todos los objetos. Pero si le bajamos la luminosidad, perdemos definición, no vemos límites, entonces la luminancia la dejamos y tratamos la parte del croma, que es la parte del color. La parte del color, si desaturamos la foto que queda en blanco y negro, seguimos reconociendo perfectamente todos los elementos. Pues basándose en esa teoría, esta es la original, tenemos 4 píxeles y dos filas. O sea, utiliza 4 y 2. En el primero mantiene los 4 colores, o sea, el primer número define el número de columnas, son 4. El segundo número define el número de celdas que tiene la primera fila y el tercer número, el número de celdas de la segunda. Entonces, esto, los colores más la luminancia, quedan los colores así. ¿Aquí qué está haciendo? Vamos a hacer primero el del 2.2. Aquí el 4 por norma general es siempre igual, hay unos casos que son de 3, pero el 4 es el habitual. Y tenemos, mantengo 2 colores en una fila y en otra, entonces queda este de aquí. Entre este y a nivel del proyector seguro que no veis ninguna diferencia. Pues pasa lo mismo con el resto de optimizaciones. Aquí se queda solo con uno y en este caso solo se queda con el primero, perdón, con los 2 primeros y ninguno de la segunda fila. Entre este de aquí y este de aquí seguro que sí que veis diferencia y lo veis en pantalla y esto no me la cuelas. Pues nos la están colando siempre porque es la utilización de vídeo que se está utilizando en muchísimos códecs. O sea que, y aquí por ejemplo, una ilustración de, vale,
la imagen es esta. Tenemos el luma, el chroma al 4:4, me da esta imagen. Entre esta imagen y esta, teniendo en cuenta que esta captura está muy optimizada, no se aprecia diferencia, pero he hecho pruebas con imágenes más grandes, o fotos que he hecho yo, y realmente no se aprecia diferencia. Y esta es la representación gráfica de cómo, en este caso, hay menos información y con este hay mucha menos. Entonces, entre este y este suele haber un porcentaje del 17% de reducción del tamaño. Entonces, lo hacemos después de esta conclusión, vale, pues lo hacemos a todos de forma gratuita. Lo que pasa es que con el tema de cuando hay texto, ahí ya es cuando hay problema porque vemos unos bordes y es lo que está utilizando la optimización. Photoshop está utilizando esto detrás. A partir de 80% está utilizando el 422. A partir del 60%, creo recordar, está utilizando el 420. O sea, lo está optimizando. Entonces, el subsampling, la mayoría, el primer caso que hemos visto, todo lo de inmuebles, lo podemos aplicar a todos. Vale, luego volvemos a tener al diseñador diciendo, bueno, quiero validar esto. Hay un par de algoritmos, el SIMS y el Butterugly, el segundo también es de Google, donde nos dicen que realmente esto es igual a esto. Aquí es una exageración para que no... Este es el ejemplo de la documentación, donde la imagen original da un SIM de 1 a 1, y esta de aquí está dando un SIM de 0,62. Esta imagen está mucho más optimizada. Entonces, nosotros un SIM de 0,9 nos sirve. Entonces aquí ya podemos automatizar el sistema de, vale, estoy optimizando las imágenes, pero además las estoy pasando por un test y comprobando que funcionan, o sea, que están dentro del rango que nos interesa. Aquí un ejemplo, incluso con los tiempos, eso sí, tarda rato, O sea, esta comprobación no podríamos meterla en un pipeline de despliegue. Para mí tiene sentido o en preproducción o a posteriori hacer una optimización, un script que nos haga el proceso de optimización. Este es el caso de Butterugly, también tenéis enlaces aquí. ModPeg también, un ejemplo de ModPeg y los porcentajes. Yep. Vale. Hay una herramienta online, resemble.js, donde, fijaros que aquí tengo la imagen original, aquella tan super guay, 2 megas, la comprimo, hago una primera compresión, me da 1,4, y aquí se aprecia poco en el proyector, pero hay unos rosas, el rosa del logo, este rosa lilado, marcando cuáles son las diferencias. Y este es el caso de 738. Cuando nos están sobreponiendo las imágenes y haciendo el diffing, podemos ver esa diferencia, pero cuando tenemos una al lado de otra, realmente es prácticamente imposible de averiguar la diferencia. Lo mismo, tiempos y números de validación. Esto es otra charla. Perdón. Una cosa más. Antes lo he comentado, el tema del foto y el portrait. Ahora ya hay muchos móviles que lo llevan, se aprecia muy poco, pero claro, todo esto de aquí atrás está desenfocado. ¿Para qué nos han puesto esta feature? Para destacar la primera persona, que es un poco lo que yo había dicho antes para los elementos. Esto es lo que está en la última keynote de Apple, hablaron sobre este algoritmo y esta feature que está accesible desde Swift y tiene ya sus clases y métodos, y lo que hace la foto le pasa una profundidad de campo y le añade el filtro. Justo en este punto es donde queremos llegar para conseguir cosas como esta, por ejemplo. Esto está hecho con un OnePlus. La imagen original, 3 megas. Foto y ver lo que pesa, sin optimizar nada. Solo con el modo retrato. El modo retrato es bokeh, que significa borroso o difuminado en japonés,
y es el algoritmo que están utilizando. Solo con poner eso resalta más la imagen, podemos luego verlo aquí, es decir, sí, resalta más, vemos las diferencias y reducimos el peso. ¿Por qué? Porque estamos desenfocando. Cuando estamos desenfocando hay muchísima menos información. Esas son las imágenes comprimidas, esos 3 megas. Y lo puse porque, otro ejemplo, en este caso uso un Huawei y lo mismo, foto normal, foto con modo retrato, 6,6 megas, algo no me cuadraba. Hice varias pruebas y sí, o sea, da muchísimo más. Eso sí, luego cuando lo comprimo, el de arriba es el que está desenfocado, el de modo retrato, lo comprime muchísimo más por eso mismo, porque cuando estamos comprimiendo hay desenfoques y los desenfoques es mucho más fácil de comprimir. Esto es la definición de cómo funciona el Boucle, sin ninguno, de forma automática, con el algoritmo y luego un Gaussian Blur. Este se ve mucho más natural que el Gaussian Blur y es lo que están utilizando las features de los móviles. Y ahora hace poco salió el Pixel 3, creo que es la última versión, y hay un análisis donde precisamente están trabajando con lo de la profundidad de campo y nos permite desenfocar el resto. Esto, sin esa feature, es una foto donde el desenfoque estaría allí al final de todo porque ya no llega más la óptica. Pero de esta manera están haciendo que lo que en principio es como una feature, al mismo tiempo sea como optimización. Ya para acabar, unos recursos interesantes, este es lo que comentaba antes, va a la web, hay muchísima información, es muy interesante. Un ejemplo de lo que antes comentaba del subsampling, aquí tenéis más información. Esta parte es para ya los backends, a la hora de definir algo en frontend. Antes hemos dicho de lo de las imágenes, entregarla al tamaño que toca. Tenemos herramientas muy locas como el HTML que nos permiten ponerle nada, con unos atributillos, meterle ahí, vamos. Otro ejemplo. Este señor es un auténtico crack, está trabajando en Spotify y está publicando muchas cosas sobre el tema de performance, de optimización de imágenes. Esto es una imagen de su blog donde había un post y explica el hecho de posterizar una imagen con SVG, luego a diferentes resoluciones y luego la presenta. O sea, hace un progressive de forma automática y lo genera. ¿Y cuál es la percepción? Por cierto, no me he presentado, soy Joan, trabajo en Shifted Spain como developer advocate, unos cuantos tags de cosas que me interesan. Shifted, para los que no lo conozcáis, son las marcas Fotocasa, Habitaclia, Infojobs, Coches.net y Motos.net, Mil Anuncios y Vivo. Y lo guay de lo que estamos haciendo allí es que estamos trabajando en la parte de frontend con los Sui Components. Son componentes en React, son open source. La primicia que dijimos es los vamos a hacer open source. El logo es un enlace al repo, a la organización, y vamos sacando release de vez en cuando. Y hasta tenemos chapitas que ahí hay unas cuantas que si queréis podéis recoger.